El Grupo Prisa se hace con los derechos de retransmisión de la famosa serie sobre el presidente del gobierno Pedro Sánchez, serie que rechazaron todas las televisiones y que finalmente será emitida en el primer episodio el día 20 de octubre. Sí, el 20 de octubre. Me acaban de filtrar, y aquí está la noticia, me acaban de filtrar el final de la serie. Y es increíble. No te lo vas a creer. Mira, te lo pongo y después vamos con el vídeo. Venga, vamos allá. Era teatro, un gran teatro. Nos apodábamos los aplaudidores. Solo había un artista, o quizá dos, una pareja. Todo el mundo interpretaba un papel. El periodista debía hacer ciertas preguntas a las que nadie ponía objeciones y el entrevistado respondía lo que el periodista y los líderes del partido esperaban de él. ¿Entiende usted la decisión del juez Peinado de anunciar la citación de Begoña Gómez en plena campaña electoral, señora Rivera? Todos los que trabajamos en el aparato de propaganda fuimos un poco cómplices. La esposa de Ceausescu, Elena, disfrutaba de su propio papel en el teatro viviente de Rumanía. Había dejado el colegio a los 14 años con buenas notas en costura. Pero los medios de comunicación rumanos se vieron forzados a darle un toque más intelectual. La camarada Elena Ceausescu debía tener un papel especial, principalmente en ciudades donde había investigación científica o académica. Su nombre debía ir asociado a la ciencia, la educación y la cultura. Había que cuidar, especialmente a la señora Ceausescu. En Bucarest me habían dicho que había que tenerla contenta. Le entregaron algún tipo de diploma. Creo recordar que era del Real Instituto de Química. A ella le encantó la visita. Según los periódicos, la economía rumana seguía creciendo rápidamente. Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Sabíamos que las estadísticas no eran ciertas. Era obvio. Faceți ce vreți. Împreună. Împreună. Ce asta? Ce vrei să faci? Ce asta? Te rog, nu ne legați, nu ne legați, nu ne legați, băiatule! Nu e frumos! Nu ne legați! Reșiniți! Nu ne legați! Nu-i frumos! Nu-i voie să ne legați! Nu vă copii, mă! Nu e treabă de popor, mă, copii, mă! Am dreptul să mă prezint cum vreau! Mă, rupeți mâna, mă, pentru... Băi, uitați ce ceas ai! Mă, rușine, să vă fie rușine! Mă, copii, m-am crescut ca o mamă! Nu e treabă! Dă drumul la mână! Băi! Mă, băiat! Dă drumul la mână, mă! Dă-ne-mă, ce? La verdad que el paralelismo es inquietante y solo podemos preguntarnos una cosa. ¿Forzará Pedro Sánchez, de acuerdo con su personalidad, una situación tan extrema hasta meterse en un callejón sin salida, tal como hizo el dictador Nicolae Ceausescu y tal como está haciendo y está replicando Nicolás Maduro en Venezuela? Callejones sin salida producidos por tácticas psicopáticas, narcisistas, que llevan a las personas a huidas hacia adelante constantes, tratando de construir mentira sobre los restos de las mentiras descubiertas anteriormente, construir unas nuevas, e incrementar con la estrategia de suma y sigue, lo veo y replico, como el jugador de póker que lanza continuos faroles hasta finalmente quedarse totalmente arruinado porque lo pierde todo cuando todo el mundo ya se da cuenta de que está en un gran bluff, está en un gran farol. Y esto parece ser que está haciendo y que está replicando Pedro Sánchez en su conducta, que conforme se descubren cosas, él, ajeno a la realidad, casi enajenado, podríamos decir incluso disociado de la realidad, porque embebido en su propia burbuja de orgullo y soberbia, acaba por no ver la realidad, acaba por no escuchar las críticas, acaba por querer callar y omitir todas las pitadas en la calle, creyéndose que todavía puede tener éxito. Tú sabes esa historia de uno
repetir una y otra vez una mentira hasta el punto de creérsela uno mismo, pues tal vez hasta ese punto puede llegar el delirio de Pedro Sánchez, y por eso en este vídeo vamos a hacer un paralelismo, porque lo hay, entre la historia de Nicolau Ceausescu y consorte, nunca mejor dicho consorte, porque acabaron los dos con la misma suerte. Consorte viene de con suerte, ¿vale? Pues que comparten la misma suerte. Y para el matrimonio Ceausescu la suerte fue la misma. Lo que podemos preguntarnos y debemos preguntarnos, ¿va a ser la misma suerte para el matrimonio Gómez-Sánchez? Me refiero no al final trágico, el mismo final trágico del dictador de Rumanía, sino que ambos compartan la misma suerte, es decir, que caigan los dos a la vez. La verdad que todo hace pensar lo mismo, hace pensar que esto es lo que va a pasar, y además hace pensar en que todo esto va a ocurrir posiblemente entre Navidad y las uvas. Creo que no van a llegar, sinceramente, a las uvas al 31 de diciembre en la Moncloa. Nicolae Ceausescu fue capturado y ejecutado mientras trataba de huir del país, precisamente entre Navidad, entre el 25 de diciembre y el 31 de diciembre. No llegó a ver el año siguiente, creo que era el 1989, si no recuerdo mal. Recuerdo las noticias vagamente, yo en aquel momento tenía unos 12 años aproximadamente, pero recuerdo la televisión y recuerdo las imágenes, recuerdo la caída, y fue brutal, ¿no? Yo vivía en Italia en aquel entonces, y la verdad que luego me fui informando sobre la historia, ¿no? de este dictador y de su caída, y puedo decirte que hay patrones similares cuando lo analizamos, por ejemplo, al delirio en el que tiene sumido Nicolás Maduro al pueblo venezolano. Crear una realidad paralela, ¿no? Alterando datos, estadísticas, informes, con el fin de hacer creer que una realidad, hacer creer a la población de su país una realidad reconstruida, fabricada, que dista mucho de la percepción de las personas en la calle. Cosa que está ocurriendo también en España y que ocurría también en Rumanía. Te voy a poner un fragmento el fragmento de un documental que cuenta precisamente cómo ejercía Ceausescu el control sobre la población. Y verás unos parecidos brutales con las estrategias que aplica Pedro Sánchez en España. Fíjate, son las imágenes del diciembre, concretamente del 16 de diciembre del 1989, corría el año entre el 89 y el 90. Entonces, estamos hablando del 16 de diciembre, Ceausescu estaba dando un discurso en la plaza y ahí iniciaron la protesta que duraron aproximadamente una semana. Y finalmente, el 25 de diciembre, el día de Navidad, si no recuerdo mal, fue cuando fue ejecutado Ceausescu con su mujer. Pero es curioso cómo se puede ver a través de estas imágenes como él vivía en una burbuja, en un delirio en el que demuestra que acabó por creerse su propia mentira. Él creía que el pueblo le seguía, que era querido por el pueblo, y no daba crédito a lo que estaba sucediendo. Fíjate. El 21 de diciembre de 1989, Ceausescu organizó una concentración ante el edificio del Comité Central. Esta plaza había sido escenario de la primera gran actuación del dictador, y también sería la última. Yo estaba haciendo una panorámica de la plaza y de repente vi que unas personas estaban pisoteando unas pancartas. Enseguida pasé a enfocar a otros grupos que estaban congregados pacíficamente. Después enfoqué al balcón para retransmitir momentos memorables, como cuando Ceausescu dijo: "Camaradas, alto". Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări populare din București, considerând aceasta ca o... La multitud no aplaudía, le abucheaba. La sorpresa de Ceausescu era evidente en su cara. El espectáculo se dio por terminado. Oí susurrar a Elena Ceausescu: "Dales 100 más". Entonces empezó a hacer promesas para callarles. Pero la gente ya no le escuchaba ni se creía sus promesas de 100 más, que significaba 3 kilos de carne más, porque sabían que era imposible encontrarla. Se sintió tentado de mostrar las imágenes de la gente
Fíjate, ¿no? Fíjate cómo Ceausescu utilizaba la política de hacer concesiones, de dar regalos, de dar privilegio, de distribuir prebendas. Esos 3 kilos de carne más, esos 100 más que Elena Ceausescu, su mujer, le aconsejó al marido decir, no son más que, a día de hoy, las subvenciones, las ayudas, todo aquello que Pedro Sánchez promete a uno y otro colectivo. No son más que esos indultos, esa amnistía, todos aquellos privilegios que a él le van a permitir seguir en el poder. Estamos viendo cómo la historia se repite. Estamos viendo a un mandatario con una personalidad tan ensimismada, tan centrada narcisísticamente, de manera ególatra en su persona, que es incapaz de observar y tomarle el pulso al pueblo, de empatizar con el pueblo, y vive distanciado, podemos decir disociado completamente de lo que es la realidad de los españoles. Españoles que le abuchean, como le abucheaban los rumanos a Ceausescu. ¿Has visto la imagen de cómo, en cuanto la gente inició a protestar, él se quedó casi de piedra, ¿no? Y después, sí, trató de hacer promesa. Pensaba que su estrategia de callar bocas a base de privilegios y promesas que después incumplía, o quién sabe, incluso cambiaba de opinión, iba a servirle para siempre, cosa que definitivamente no ocurrió. Falseaba las estadísticas, entraba en el control de los medios de comunicación con el fin de transmitir a la población una imagen distorsionada de lo que era la economía rumana y de lo que era su mandato y su forma de administrar el poder. Tenía su propio nodo, que aquí en la época de Pedro Sánchez se ha convertido en el lodo de maquinaria del fango. Fíjate. Lodo presenta Noticiario Sanchista. El ataque al gobierno de Progreso continúa. Por primera vez en la historia, un fiscal general acaba imputado, aunque él lo niega. No estoy ni investigado ni estoy imputado. Ojo, que Albarone tiene información. Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información, muchísima información. Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra. Todo el gobierno ha salido a defenderle, es uno de los nuestros. Y respaldamos la acción del fiscal general del Estado porque ha hecho su trabajo, ha hecho lo que debía hacer. Porque lo que hizo, y de una forma clara, era cumplir con su deber. Nuestro total respaldo a la labor del fiscal general del Estado. Los pseudomedios han desvelado que el tal Aldama se reunió también con Sánchez días antes de invitar a Delcy. Determinación, contundencia, transparencia y sobre todo y ante todo, tolerancia cero ante la corrupción. Este gobierno no va a parar hasta acabar con el problema de la vivienda. Después de 6 años, ya es hora de hacer algo. Que este gobierno no va a parar. Que el gobierno no va a parar hasta dar solución al problema que hoy tienen millones de personas en nuestro país. Al gobierno se le ha ocurrido meter inmigrantes en un aeropuerto. A Paje parece que no le ha gustado. Que cuando no se nos ha dicho a nosotros, y esta administración es la que gestiona el 90% de las competencias en el territorio, cuando no se nos ha informado, me da que pensar que algo sospechoso o algo inconfesable se está planteando. La semana que viene, seguro, mucho más. Y lo mismo Ceausescu decía que luchaba contra la corrupción, mientras purgaba a aquellas personas que dejaban de interesarle para mantenerse él en el poder, en su propio cortijo. Se rodeaba de inútiles y de maleantes que eran capaces de hacerle el trabajo sucio, inútiles que le bailaban la música y le hacían palmas, le aplaudían, con el fin de lanzar una imagen de sí como una persona querida, buscada, deseada, el hombre de la providencia, mientras Rumanía moría literalmente de hambre. Pero claro, como tenía tomadas todas las instituciones y los medios de información, esto no trascendía, hasta el punto en que la población se dio cuenta. Algo que sucede, en parte, con determinadas cabeceras periodísticas que reciben subvenciones y dependen para seguir manteniéndose en vida y seguir cobrando sus directivos los sueldos que cobran, pues esas subvenciones tan suculentas que le reparte precisamente el gobierno Pedro Sánchez, que, no lo olvidemos, tiene a la periodista mejor pagada de España, posiblemente mejor pagada incluso que periodistas de radios y televisiones privadas,
Y la tiene la televisión pública, la que debería tener unos sueldos decentes. Dicen que es $500.000 de euros, otros dicen que es $250.000 de euros que se embolsa anualmente Silvia Insaurrondo para hacer esta labor. ¿En qué momento se ha perdido la humanidad? A mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. De unos chavales, O sea, son chavales solos, que vienen solos en una barca, en un cayuco, travesías durísimas. en unas condiciones terribles, Han visto cómo morían sus amigos en el mar. arriesgando la vida. Algunos se la dejan en el mar. Menores, Son menores, hay niños que son niños. un crío de 12 años, Tienen menos de 18 años. que solo buscan un futuro mejor, Vienen a buscar un futuro mejor. de humanidad. La humanidad, Es una oportunidad, una gran oportunidad. un poco de humanidad. ¿Dónde está la humanidad? ¿En qué momento se ha perdido la humanidad? A mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. Y ante todos estos parecidos razonables que te he mostrado, solo cabe una inquietante pregunta. ¿Cómo acabará esa serie de Pedro Sánchez que el Grupo Prisa, el Grupo Prisa, sí, va a retransmitir con el fin de seguir propagando de propaganda, una imagen tan glamurosa de una persona que en el fondo, quitados todos los filtros, quitados todos los delirios y bajados a la realidad, no es más que una persona, posiblemente, potencialmente, quién sabe, habría que diagnosticarlo con algún trastorno antisocial de la personalidad. Una persona con una personalidad tan oscura, quién sabe si podría ser diagnosticada dentro de la tríada oscura de la personalidad. Ahí nos reservamos el beneficio de la duda, que en su huida continuada, insistente hacia adelante, para no admitir todos sus errores y quién sabe, incluso todas sus tropelías, se puede encontrar ante la surreal situación de que, mientras corre una serie que habla de su presidencia, llegar a tener que dimitir o, quién sabe, si incluso ser cesado por algún tipo de razón. Sería la verdad kafkiano que mientras existe una serie que va hablando del presidente, el presidente tenga que dimitir y finalmente no veamos el final de esa serie. O tal vez lo veamos antes de tiempo, pero en el mundo real en lugar de la ficción. Esa ficción en la que la personalidad oscura de Pedro Sánchez quiere sumir a los españoles, haciéndoles confundir lo que es la ficción con lo que es la realidad, lo que es la persona con lo que es el personaje, lo que es la realidad con lo que es su delirio permanente, provocado casi seguramente por su soberbia y egolatría. ¿Acabará arrastrando a toda España en su huida Pedro Sánchez? ¿Alguien le parará? ¿O acabará terminando como el matrimonio Ceausescu? Cosa que desde luego le deseamos que no sea. Pero claro, ahí tendrá que hacer él algo para que esto no ocurra. Tal vez admitir su fallo, admitir sus delitos si es que ha cometido algunos y presentar sus dimisiones. Nicolae Ceausescu ha sido detenido junto a su esposa Elena cuando intentaba huir hacia la República Popular China. Por primera vez en la historia, un dictador y su compañera han sido ejecutados ante las cámaras de vídeo después de un proceso improvisado para dar tintes de legalidad a una ejecución sumaria. No reconozco este tribunal. Pedimos la condena de los dos a la pena de muerte. Yo soy el jefe del ejército. Tenemos derecho de morir juntos. Quietos, quietos, no disparen más. Ha sido algo positivo. Sí. Levántale un poco para verlo. Levántale un poco, la cabeza un poco más arriba, ¿eh? Rumanía nunca olvidará las Navidades de 1989, cuando para ella cambió el curso de la historia. Acaban de conquistar la libertad pagando un alto precio por ella. Acabaron por conquistar la libertad pagando un alto precio por ella. Decía Radio Televisión Española, una Radio Televisión Española en aquel momento socialista, tan socialista, que fíjate lo que dijeron. Fue ejecutado después de un juicio sumario. Y además, fíjate, él no reconocía a los jueces que le juzgaron y finalmente dictaron la orden de ejecución. ¿Por qué? ¿Por qué no lo reconocía? Porque en el fondo él vivía en un mundo paralelo. Su egolatría, su narcisismo le había sumido en una burbuja, le había encerrado en una burbuja de mentiras que solo él se creía.
Y eso es el problema del poder. Ese poder al que una persona puede llegar a aferrarse cuando coincide con rasgos narcisistas y psicopáticos hasta el punto que distorsiona la realidad, embebido, emborrachado dentro de esa burbuja de poder, una realidad que ya no es capaz de diferenciar de lo que es su delirio, de lo que son sus deseos, de lo que son sus voluntades. Y que constantemente rechaza y que le lleva a rechazar constantemente todo tipo de indicador, indicio, información proveniente de esa realidad, porque esa realidad choca de frente con la historia que se ha fabricado, con el delirio en el que vive, un delirio donde él es el centro, él es el Estado, él es el hombre de la providencia, él es el Deus ex machina, él es el héroe que no puede claudicar, no puede acabar mal. Lo que le ocurre es que en algún momento algo desde fuera va a pinchar esa burbuja, incluso hasta el punto de llegar a ser ejecutado como le pasó a Ceausescu, sin reconocer el tribunal que le ejecutó. ¿Por qué? Porque de reconocerlo, eso haría automáticamente caer su castillo de mentira y su ego tan construido y fortificado en base a esas mentiras no sería capaz de aguantar el contundente, inexorable peso de la realidad pura. Y al final esto es lo que le pasó. No deseamos desde luego a Pedro Sánchez el mismo final de la serie de Nicolae Ceausescu, que no es una serie, eso ha sucedido de verdad, pero también es cierto que debemos reconocer, y sobre todo Pedro Sánchez deberá reconocer la realidad para no caer en esa huida hacia adelante, para no acabar prisionero, secuestrado por su propio delirio, hasta el punto de conducir a toda una nación hacia una situación insostenible, tan insostenible que al final algo tiene que pasar y cuando pasa, desde luego, no es agradable. Bueno, estas son mis conclusiones, pero me gustaría saber qué opinas tú. ¿Le ves similitudes entre la historia de Nicolae Ceausescu y su mujer y la del matrimonio Sánchez-Gómez? ¿Crees que Pedro Sánchez está atrapado en un delirio narcisista como lo fue Nicolae Ceausescu, hasta el punto de llegar al extremo de no reconocer nada y huir una y otra vez hacia adelante hasta el callejón sin salida de una revolución y de un juicio que acabará condenándole por algo? ¿O crees que, sin embargo, tendrá la cordura y el suficiente contacto con la realidad para finalmente admitir sus errores, admitir sus delitos si es que ha cometido algunos y dimitir? ¿Crees que España podría ser arrastrada hasta una situación tan surreal y dramática como lo fue Rumanía? ¿Crees que en la eventualidad Pedro Sánchez entonces tendría el mismo final de Nicolae Ceausescu? Fíjate cuántas preguntas, cuántas incógnitas y sobre todo, ¿llegará Pedro Sánchez a final de año? O tal vez tendrá que dimitir y será cesado el día de Navidad. ¿Nos tomaremos las uvas con él? En fin. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.